porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Gracias, Jonathan. Buenas tardes a todos los amigos radioescuchas de Crónicas de Salud. Dios les bendiga y esperamos así que como iniciamos cada tarde una de nuestras jornadas, de nuestras citas médicas o consultas médicas con ustedes, que ustedes pongan a Dios primero para que Dios sea su universo. Si ponen todos en manos de Dios, todo va a fluir y todo va a tener éxito en nuestras vidas. Así que bienvenidos a esta jornada más de Crónicas de Salud, hoy en este viernes social,
Viernes 16 de junio, año 2017. Roxy Bonilla con ustedes, iniciando este programa, ya que nuestros doctores, la doctora Livni Valenzuela tiene una emergencia con una paciente y la doctora Fátima Castillo también. Y el doctor Víctor Calderón viene de camino tratando de hacer de tripas corazón para salir de estos tapones, un poquito de lluvia en nuestra ciudad capital, entaponamiento por todos lados. Yo vengo de algunos sitios de aquí y ha estado increíble. Y nada, así estamos. Pero bienvenidos a Crónicas de Salud. Hoy tenemos un invitado de lujo. Como siempre, hacemos todo lo posible para que nuestros invitados llenen todas sus expectativas. Hoy nos acompaña una vez más nuestro amigo, déjame decirlo ya, normal como es, porque yo no me gusta poner ni de más ni como que enaltecer tanto, porque uno tiene que enaltecer esa papá Dios. Pero bueno, está con nosotros acá el licenciado Scarlett Morillo Fernández, microbiólogo con especialidad en micología y hongos. Scarlett Morillo Fernández está aquí con nosotros, así que vamos a hablar de biología de alimentos. Exactamente. Y manipulación de alimentos. Manipulación de alimentos, contaminación de los alimentos a la hora de elaborarlos y demás. Bienvenida, Scarlett, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy muy, muy contento y feliz de compartir nuevamente con ustedes y con todo el público de Crónicas de Salud. Y qué bien, qué bueno que estamos nuevamente compartiendo este tema tan importante que tiene que ver con la manipulación de los alimentos. Así es. La segunda parte, porque la otra vez que estuviste aquí con nosotros estuvimos hablando en una primera parte dividida, tanto tú como el doctor Michael Liñero. Entonces hoy vamos a hablar completo de este tema que es sumamente interesante, que todos estamos expuestos tanto en nuestras casas, en algún hogar que visitamos, algún restaurante que visitamos, que vamos a comer, en algún hotel que vamos de fin de semana, etcétera. Vamos a hablar de eso en un momentito. Mientras tanto, vamos a iniciar como siempre nuestro programa con algunas noticias interesantes de salud. Noticias de salud. Bueno, señores, tenemos una noticia muy importante. Ustedes saben que Salud Pública ha estado muy activa en los últimos meses detectando algunas anomalías en el sector salud. Puede ser a nivel hospitalario, a nivel de farmacias, etcétera. Pues resulta en esta ocasión que el señor Antonio Peña Mirabal, quien es director del programa de medicamentos esenciales Promesecal, declaró que la institución que preside investiga una supuesta red de estafa que compra gran cantidad de medicamentos en las farmacias del pueblo para revenderlos. Incluso se sospecha que los productos están siendo reempacados y vendidos a países como Venezuela y Haití. Peña Mirabal agregó que Promesecal es la única de apoyo logístico al sistema de salud que abarca cientos de hospitales, salas y farmacias de toda la nación, beneficiando sobre todo a los sectores de más bajos recursos, para los que ha ideado más de 11 programas de ayuda gratuita que incluyen enfermedades específicas como el cáncer. El director de Promesecal explicó que cuando llegó al cargo no existía ningún mecanismo que le permitiera medir la demanda de medicamentos, de modo que se dio a la tarea de crearla, desarrollando un instrumento tecnológico para acceder a cifras y parámetros esenciales, algo que ha permitido atender al detalle a más de 500 clientes. Y también tenemos una noticia negativa, continuando en el sector salud, y es ya de una nota luctuosa, ¿no? Y es lamentable, pero Dios tiene el control y esperemos que Dios le dé conformidad a estas familias. Y es que en la madrugada de ayer jueves falleció el inmortal del deporte y médico ortopeda, el doctor Fidel Mejía Ramírez, quien fue presidente del Colegio Médico Dominicano. Falleció en el día de ayer, recién cumplido 68 años de edad, y su muerte se produjo a las 5:10 de la madrugada en el Hospital General La Plaza de la Salud, donde recibía asistencia médica. Así es que nuestras condolencias a toda la familia de Galena, ¿no? A todos los médicos y específicamente a su familia, la familia Mejía Ramírez. Nuestro tema central. Gracias, Jonathan. Bueno, señores, iniciamos. Como le hablamos cuando empezamos el programa, estábamos hablando de que tenemos acá en cabina con nosotros al licenciado Scarlett Morillo Fernández, quien es microbiólogo con una especialidad en micología, es decir, en hongos.
Scarlett sabe de microbios, de que si tú tienes una cosa aquí, la juntas con la otra, si es compatible o no, si se puede contaminar, si se puede dañar, o qué bacteria o qué hongo habita en una pared, en un sitio, en una silla, o en una comida, cuando se descompone, Exacto. a cuántas horas después de haberla preparado, etcétera. Así para que se vayan preparando y vayan a través de preparando sus preguntas a través de nuestras redes sociales y también a través de la vía telefónica. Scarlett, hablemos de manipulación alimentaria y de microbiología alimentaria. ¿Qué es microbiología alimentaria para introducir el tema? Bien, bueno, la microbiología en sí es la ciencia que estudia básicamente los microbios. Una definición básica bien sencilla. Esta ciencia tiene varias divisiones. Dentro de esta podemos citar la microbiología industrial, microbiología clínica, microbiología alimentaria, y esta se subdivide en cada una de sus subclases. En este caso y en el caso que nos atañe a nosotros, pues vamos a tratar sobre la microbiología de alimentos, y básicamente tiene por objetivo el estudio de los microorganismos que desempeñan un papel fundamental en los alimentos, ya sea como un ente deteriorante o como un ente productor de alimentos. Es importante mencionar que los microorganismos no solamente son perjudiciales para los alimentos, sino que a partir de ellos también se pueden crear productos, y de hecho tenemos en el mercado muchísimos productos, como el caso del queso, que se elabora a partir de bacterias, lactobacillus, y también tenemos el yogur, la cerveza, que se crea a través se utiliza un hongo para la producción de la cerveza. En fin, los microorganismos son bien diversos y sus actividades y su actividad metabólica también es bien diversa. Exacto. Tú lo acabas de decir en esta breve introducción, que hay microorganismos para la producción de alimentos y microorganismos que salen de forma natural para deteriorarlos. Los alimentos. Vamos a empezar con los que deterioran los alimentos primero, porque nosotros tratamos siempre en nuestro programa de orientar a las personas para educarlos, y que pues, recuerden cuál es nuestro lema, que su mayor riqueza es su salud. Entonces nosotros no queremos que nadie se intoxique por la descomposición de un alimento ni nada por el estilo. Empezamos sobre la descomposición de los alimentos. ¿Cuáles son los que más predominan, o cuáles son los alimentos elaborados en casa, por ejemplo, que tienden a deteriorarse más o a descomponerse con más facilidad? Es importante primero mencionar que los microorganismos, para ser un ente que deteriore los alimentos, pues debe existir varias condiciones que permitan que ellos entonces modifiquen todo su metabolismo y entonces puedan producir el deterioro de los alimentos. Tiene que encontrar un escenario a favor. Exacto. Es lo mismo. Yo siempre trato de colocar una analogía y le digo a la gente, en el caso hay microorganismos y hay bacterias que crean mecanismos de resistencia. Estos mecanismos lo que hacen básicamente es que en el caso de que, por ejemplo, nosotros como personas, cuando tenemos frío, ¿qué hacemos? Nos abrigamos. Como yo, aquí hace un frío grandísimo y yo tengo un abrigo que es bastante caliente. Es el mismo caso con las bacterias. Yo siempre trato de decirle a la gente, las bacterias son organismos igual que nosotros, con un metabolismo igual que el nuestro. Sí. Claro, con varias diferencias, pero básicamente son seres vivos, microscópicos. Y ellos lo que hacen es lo mismo. Ellos crean unas estructuras que son esporas que permiten que estos se puedan manejar bajo ciertas condiciones que no le permiten entonces morir o pueda no realizar su ciclo. Es como un mecanismo de defensa, como un escudo, una barra protectora. Exacto. En ese sentido, nosotros tenemos que evaluar primero el alimento, y cuando nosotros vamos a evaluar el alimento tenemos que ver sus características, porque partiendo de esas características el microorganismo puede afectar. En el caso de los granos se toma muy en cuenta la parte de los hongos, y específicamente varias especies de hongos, como el caso tenemos el género Aspergillus y Penicillium. Estos hongos producen en su metabolismo lo que conocemos como micotoxinas, que son toxinas producidas por hongos que pueden entonces llevar no solamente al deterioro del alimento, sino también al momento de la persona ingerirlo, pues entonces pueda tener algún tipo de afección. Cuando hablas de granos, perdón que te interrumpa, un pequeño paréntesis, ¿a qué tipo de granos nos referimos? A granos, maíz, habichuela, guandules. Granos en general. Granos, continúa. Entonces, tenemos que evaluar primero las características del alimento. Una vez que ya nosotros tenemos los alimentos, por ejemplo, en la casa, nosotros tenemos que propiciar a través quizás de malas prácticas
características de almacenamiento el que los microorganismos puedan afectar el alimento. ¿Y cómo nosotros lo hacemos? Muchas veces cuando violentamos una de las tres partes de las del triángulo piramidal de la seguridad alimentaria, que nosotros definimos como el manipulador, como el tiempo y temperatura y el almacenamiento. Cuando una de esas tres partes se ve afectada, entonces se puede propiciar la intoxicación por un alimento y el deterioro del mismo. Entonces, cuando hablamos del manipulador, estamos refiriéndonos específicamente a todo ente que manipula el alimento, que tiene un contacto directo con el alimento, ya sea en el proceso de manufactura, en una empresa, por ejemplo, cuando la persona está procesando el alimento, tiene que contarlo, tiene que hacer algo en el proceso o en la línea de proceso. Sí. Cuando nosotros también hablamos de manipuladores, estamos hablando de manipuladores que en la cocina, por ejemplo, las amas de casa y también los amos de casa. Sí, los hombres que les encanta cocinar o que son los jefes de ese departamento en la casa. Entonces, no aplican de manera correcta la manipulación de los alimentos y en el proceso de elaborar el alimento podemos producir lo que también conocemos como contaminación cruzada, que no es más que nosotros colocar un microorganismo en una superficie y luego colocar un alimento totalmente ajeno al que se encontraba en principio en esa misma superficie. Es decir, si yo llevo a la despensa, ya yo hice una compra hoy, pero ya tengo, todo lo que tengo está fresco, pero hay cosas ya que están viejas y se han deteriorado. Yo no he hecho la debida limpieza y ni retiro de alimentos que ya están viejos en la despensa. Yo estoy contaminando lo que llevo fresco del supermercado con lo que ya estaba en la despensa. Bueno, siempre y cuando el alimento esté tapado, esté cubierto, sí, no existe ningún riesgo. ¿Tú sabes qué pasa en accidentes? Sí. Montándolo del carro y la funda. Bueno, eso sí, pero cuando nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con los alimentos y estamos en el proceso, por ejemplo, del corte, tenemos una carne y estamos picando una carne en esa misma superficie, con ese mismo cuchillo, no podemos colocar el vegetal porque las bacterias y los microorganismos que tiene esa carne no lo tiene el vegetal. ¿Tú sabes lo que hacen? Y a veces uno comete el mismo error por la premura y mientras esperamos que el doctor Víctor Calderón llegó, está aquí, pero dejemos que coja un poquitico de aire, tú vas respondiendo y seguimos con él. Que la gente está picando la carne de pollo, que tú en un programa anterior dijiste que es de la que mayor cantidad de virus tiene por de bacterias, sí, por la salmonela, precisamente la salmonela. Salmonela, Campylobacter. Piqué el pollo, pero le voy a echar muchos vegetales y eso, que para picar los vegetales que hago, solamente meto el cuchillo en el agua, lo enjuago y sigo picando los vegetales. Sí, realmente es una mala práctica que se utiliza mucho, que utilizamos nosotros en las casas y muchas veces lo hacemos por desconocimiento, pero este es un factor de contaminación cruzada y un factor de contaminación. ¿Qué yo puedo hacer ahí? ¿Qué puedo lograr? Lo correcto básicamente es que al momento de nosotros, a jabón y también tener una solución desinfectante que puede ser de cloro. Lo que normalmente, y yo por ejemplo en mi casa lo hago, cuando suelo cocinar, que es poco, pero cuando lo suelo hacer, es que yo preparo una solución de cloro, la preparo un bowl o un frasco, y cuando yo, por ejemplo, se hace el corte, ya sea una carne, un vegetal o viceversa, pues una vez que he terminado el corte, yo lo dejo un tiempo en la solución de cloro, en el agua de cloro. Y en lo que está en el reposo, en el agua en la solución desinfectante, pues entonces voy limpiando la tabla. Entonces la tabla la voy limpiando en lo que el tiempo de contacto se efectúa. Se desinfecta el cuchillo. Después de eso, entonces, tenemos que limpiar correctamente el cuchillo con mucha agua normalmente potable, porque si no también, si la solución tiene mucho cloro, también podemos tener una contaminación química por el tema del desinfectante. Entonces, una vez que ya ese proceso se ha agotado, lo que tenemos que hacer es desinfectar y lavar con abundante agua. Ok. Doctor Víctor Calderón, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, mis queridos amigos. Por fin lo dejaron llegar, los tapones. No, pero con la lluvia se pone mucho más lento el tránsito. Sí. Es normal, sí, pero muy contento de estar aquí con ustedes, sobre todo con este querido invitado Scarlett, que es una persona muy conocedora. ¿Y qué tema? Porque hay un refrán que dice que nosotros somos lo que comemos. Así es. Y yo creo que es muy cierto eso. Y sobre todo la gente no se imagina, Scarlett, la cantidad de enfermedades que se producen producto de una alimentación con elementos contaminados. Así es. Y mira qué interesante, a veces uno ve son detalles que tú lo ves muy mínimo, el hecho de nosotros utilizar el corte de una carne y luego con ese mismo cuchillo sucio de sangre contaminado, cortar nuestros vegetales y nuestras frutas. Y no utilizar un lavado simple,
Exacto. como mencionaba, con jabón, Con no. jabón y ya. Sino desinfectar el instrumento cortante, el cuchillo en este caso, Ujú. y utilizarlo de manera correcta como si se estuviese usando por primera vez. Así es. Pero mira qué bueno, porque, por ejemplo, una de las enfermedades que más afecta al ser humano, sobre todo el caso de este grave problema de las gastritis, Ujú. producida por este microorganismo que afecta tanto y que molesta y que ya es responsable, ya y se ha determinado que es fuente oficial del cáncer, uno de los fuentes oficiales del cáncer a nivel de estómago, el Helicobacter pylori. Así es. Imagínense que si nosotros no tenemos una buena higiene en la elaboración, y yo te iba a hacer esa pregunta, Scarlett, porque mira qué sucede. Cuando nosotros hablamos de contaminación biológica, ¿verdad? Hablamos de un alimento contaminado, que es aquel que contiene gérmenes que capaces de provocar enfermedades a las personas que lo consumen. Pero sucede, no es lo mismo un alimento contaminado y deteriorado, o un alimento, o sea, el deteriorado y contaminado. Sí. Se puede uno verlo, distinguirlo, o a veces uno cree que esa bacteria usted la puede distinguir en un alimento cuando lo va a ingerir. Bueno, de hecho, hubo una persona que en su momento me hizo una pregunta similar. Parecida, sí. Y me preguntaba, ¿nosotros podemos tener un alimento contaminado y no ser deteriorado o viceversa? Entonces yo decía, Exacto. mira, los alimentos cuando están contaminados nosotros no los vemos de ninguna manera, a menos que sea una contaminación física. Cuando es una contaminación física, nosotros vemos el objeto, podemos ver el tornillo, podemos ver cosas que son físicas. Sin embargo, las contaminaciones químicas y biológicas son más difíciles, no son imposibles de ver. Pero pasan Así es. desapercibidas. Pasan desapercibidas porque realmente los microorganismos son eso, microorganismos, quiere decir que son Muy son pequeñitos. estructuras muy pequeñas que no se pueden ver a simple vista, solamente la vemos con el microscopio. microscopio, así es. Y con el microscopio a través de técnicas de tinción. Especiales, Exacto, porque mucha gente cree que tú colocas una muestra debajo del microscopio y tú inmediatamente lo ves. Tú lo puedes ver, pero tienes que colocar una solución. Ya que tocan este tema, Scarlett, tú sabes que yo vi hace poco un reportaje que salió que Salud Pública canceló un negocio en Santiago que vendían carne de pollo. Sí. Pero no sé si tú viste esto, Dios mío, señores, miren. Sí, sí. La carne de pollo llena de mosca, de gusanos. Sí. Se veía como un lugar detrás que brotaban los gusanos, que eso daba asco. Pero Sí. ¿qué hacían estas personas? Le echaban un químico, Clorato. un químico para disque limpiar la carne y luego venderla a picapollos. O sea que mucha gente en esa zona, todo el mundo come carne de pollo contaminada y no sabe lo que está comiendo. Sí, pero hasta hace 2 semanas aproximadamente desmantelaron una en Dajabón también. O sea, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, se utiliza mucho el clorato. El clorato es un subproducto que se utiliza para desinfección, para y es limpieza. efectivo, blanqueador. de verdad. Después que está una carne así a ese nivel de Es un descomposición. blanqueador, es un desinfectante, es un blanqueador, no para alimento, no de grado alimenticio. Siempre es importante cuando vamos a utilizar los desinfectantes, tienen que ser grado alimenticio. De hecho, en las empresas de manufactura, la grasa, por ejemplo, que se utiliza, la grasa pesada para los equipos Sí. son de grado alimenticio, deben ser grado alimenticio. Y todo lo que se utiliza en el proceso de elaboración de los alimentos tiene que ser grado alimenticio, por lo menos a nivel industrial. En O ese sea que las sentido, personas se intoxicaban o pueden tener Claro. secuelas o daños luego. ¿qué es en lo el que futuro. sucede? Muchas veces, y el doctor me puede ayudar más en ese sentido, los químicos no siempre los químicos tienen un efecto residual. Ujú. Vamos a estar claros de eso. O sea, la gente muchas veces entiende que porque ingirió un así. alimento que tuvo contacto en algún momento con algún desinfectante se va a morir, y no. Ahora, si constantemente tú estás teniendo contacto y estás ingiriendo ese químico, pues evidentemente por acumulación tú vas a tener una intoxicación. Y muchas veces la gente llega a los hospitales y llega a las salas de emergencia con unos cuadros que muchas veces no se asocia a ese tipo de ingesta. Y la gente lo que entiende es que pueden buscar otro tipo de causa. Me cayó mal Me y cayó ya. mal, exacto. Sí, tenía Entonces, mucha grasa. Exacto, pero cuando, por ejemplo, el médico tiene un médico crítico, envía a hacer las analíticas correspondientes, determinaciones, por ejemplo, de
productos o de químicos, o por ejemplo en la sangre, puede correlacionar datos y se va dando cuenta si hace una buena historia, si tiene una buena historia clínica y el paciente ofrece las informaciones, puede llegar a la conclusión de que muchas de las infecciones y muchas de los problemas que tenemos en la sala pues son por problemas de intoxicación por químicos y eso. Ay, Dios mío, señora, ampáranos. Muchas gracias, amigos, por continuar con nosotros aquí en Crónicas de Salud, CDN Radio 92.5 y 89.7 para todo el Gran Cibao. Un tema central, importantísimo. Estamos hablando sobre la cadena alimenticia o alimentaria, ¿no? Y sobre todo el tema con Scarlett. Antes de salir a la pausa aquí en Tras Bastidores, le preguntaba yo a Scarlett, ¿y cuáles son las vías de contaminación? Habrán contaminación que son de vías directas y de vías indirectas. Así es. ¿Cómo podemos nosotros hacer esa clasificación? Bien, lo primero que tenemos que definir es qué es una contaminación, ¿verdad? Así Para es, que las personas puedan claro. tenerlo claro. Cuando nosotros hablamos de contaminación, hablamos de todo elemento que no pertenece al alimento y se encuentra presente. Por ejemplo, si nosotros tenemos un pedazo de tornillo o una piedrecita en un pan, por ejemplo, hablamos de una contaminación física. O en el arroz, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado Sí, una piedrecita en un arroz? así es. Hablamos de una contaminación física. Cuando nosotros hablamos de una contaminación en donde tenemos presencia de desinfectantes, hablamos de contaminación química. Y cuando tenemos microorganismos que son patógenos o que muchas veces tenemos en los alimentos, entonces hablamos de una contaminación biológica. Es decir, si de tenemos una comida tres después de tipos. cocinada, por ejemplo, se le asentó una mosca, ya esa Una contaminación, hablamos de una contaminación biológica. porque las moscas sí. se asentan en todos sitios, lo más asqueroso que hay, y Bueno. también defeca. No, y de hace hecho- cacá. Y de hecho, Así cuando es. nosotros cuando preparamos, por ejemplo, los alimentos, si lo dejamos almacenado y lo tapamos, si lo dejamos ahí tiempo y tiempo, hablamos de abuso y temperatura en los alimentos, y eso entonces puede propiciar la contaminación por microorganismos que se encuentran en el alimento y que durante el tiempo de que se dejó en la temperatura, pues entonces hablamos de una incubación, y la bacteria lo que hace es que se empieza a multiplicar, se empieza a dividir. fortalecer. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando Esa nosotros sería de manera ingerimos- indirecta, Scarlett. Exactamente. Estaríamos hablando ahí de manera indirecta. También hablamos de una contaminación indirecta cuando nosotros limpiamos una superficie, por ejemplo, con un desinfectante, ya sea cloro, y por alguna razón colocamos el alimento en esa superficie. Hablamos de una contaminación indirecta. Ahora, cuando hablamos de una contaminación directa es cuando el alimento nosotros lo lo podemos contaminar directamente nosotros e ingerimos el alimento. Cuando hablamos de una cadena alimentaria, eso es importante, que sabemos que es el proceso por el cual este producto, ¿verdad? O cualquier tipo de alimento, este incluye desde la producción primaria de un alimento hasta el consumidor, Así es, hasta que que llega lo a la pone mesa. en la mesa del hogar, así es. Toda esta cadena, todos estos eslabones que se presentan, ¿no? ¿Cuáles son dentro de ellas las que nosotros como consumidores o las amas de casa deben tener todo el mínimo cuidado para evitar su contaminación? Bueno, esa pregunta es bien interesante porque muchas veces nosotros no vemos la incidencia o de cuál es el alcance de la cadena alimentaria. Y hablamos de una cadena alimentaria desde la finca, desde la producción primaria, como bien citaba el doctor, hasta que el producto llega a la mesa. Durante todo, desde ese inicio hasta ese final, existen unos subprocesos que son donde se llevan los controles y verificaciones, en donde nosotros como control de calidad nos aseguramos de que todos los estándares que están establecidos, tanto por las normativas internacionales como por los conocimientos que ya se tiene, se mantienen y se llevan a cabo. Entonces, en ese sentido, hablamos ya de una empresa manufacturera, por ejemplo, y tenemos que considerar el hecho no solamente de cuando nosotros tenemos el producto que nos llega a la planta, sino también evaluar nuestros proveedores y ver que nuestros proveedores están primero certificados y segundo que llevan todas las buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas agrícolas de manera efectiva. Una vez que ya nosotros tenemos ese producto y lo recepcionamos en nuestra planta, nosotros tenemos que llevar todos nuestros controles internos hasta el momento en el que el producto se elabora y se lleva al almacén. Y en almacén, pues evidentemente se tienen que dar las condiciones de almacenamiento como temperatura y
luego entonces la distribución hasta que ese producto llega a la mesa. Es en ese sentido que nosotros como consumidores finales lo que vemos realmente es el producto final y que el producto final pues tenga todas las características y todos los controles de calidad comerciales y sanitarios. Porque yo particularmente defino dos tipos de calidad. Hay una calidad comercial y una calidad sanitaria. Y lo defino como la calidad comercial en cuanto a las características estéticas y físicas del producto. Que tenga su fecha de vencimiento, fecha de elaboración. Que venga herméticamente sellado. ¿Y por qué lo defino de esa manera? Porque esos son elementos que, si bien es cierto que son elementos de calidad, no son elementos que tienen incidencia en la inocuidad del producto. O sea, no afectan si el producto está inocuo o no. Sin embargo, cuando hablamos de una calidad sanitaria, estamos hablando de que el producto cumple con todos los estándares sanitarios y todas las especificaciones para la distribución y el consumo humano. Yo quiero hacerte una pregunta. Tú nos hablaste cuando viniste la primera vez y ahora, de que en la casa, cuando vamos a preparar cualquier alimento, debemos de lavar el cuchillo o con jabón bien o ponerlo en reposo un poquito en un agua de cloro. Pero, por ejemplo, yo compré una carne en X sitio y entonces viene del matadero del supermercado llega a mi casa, tiene un proceso, ¿verdad? Claro. Lo que dice la etiqueta, empacado ayer. Exacto. Por ejemplo. Y tú crees que de verdad que está empacado ayer, pero el supermercado que le cambia la etiqueta y tú tienes el mismo producto. Bueno. Entonces, ¿cómo yo hago para en mi casa lavarlo de manera correcta? Para que si tiene cualquier bacteria que se muera, porque a veces tú lo cocinas, dependiendo de cómo tú lo cocines, el tiempo de cocción no es suficiente y ese virus queda vivo. Ese es el problema, porque no le damos el tiempo de cocción necesario. De hecho, recuerdo que en una pasada ocasión hubo una señora que llamó y preguntó que si era correcto lavar el pollo. Yo decía, bueno, ¿cómo le explico? Sí es correcto, o sea, yo entiendo que sí se debe lavar, Claro. aunque lo correcto sería realmente que le demos el tiempo y la temperatura correcta, porque eso asegura que los microorganismos puedan morir. Hay gente que lava el pollo con limón, eso está con bien. Limón, con vinagre. ¿Cuál es mira, hubo un estudio en la Universidad en Inglaterra en donde se determinó que el 44.3% de las muestras, todas después del lavado, presentaban salmonela y una serie de microorganismos que son patógenos. Sí. Y ellos recomendaban que no se lavara el pollo, pero era por una razón que desde mi punto de vista entiendo que más es un tema de conciencia. Y es que ellos decían que cuando se está lavando el pollo, la gente salpica. Y cuando nosotros estamos lavando el pollo podemos salpicar, entonces producir una contaminación en toda la zona. Sin embargo, yo entiendo que más que decirles que no se pueda lavar, lo que se le debería decir es que cuando se va a lavar, tratar el alimento y no salpicar. Entiendo que eso es muchísimo más sano que tú decirle a la gente que no lo lave. Sabemos que nuestras condiciones de elaboración de criadero de aves no es el mismo que en Inglaterra, por ejemplo, y las condiciones son totalmente diferentes. Respondiendo a tu pregunta, entiendo que lo primero es que el consumidor debe verificar primero la fecha del producto. Muchas veces vemos siempre los engañan porque le cambian la etiqueta. Sí, pero el producto te habla solo, porque tú puedes ver ciertas características. El olor, el color. La carne, por ejemplo, de res tiene que tener un color rojo. Si tú ves una carne que está que está oscura o que tiene un color que no es característico de una carne fresca, no lo consumas independientemente de la fecha que tenga, porque es como bien tú dices, muchas veces nos tienden a dar gato por liebre, que es una mala práctica, porque realmente nosotros estamos llamados a salvaguardar la salud del consumidor, pero sabemos que también muchas veces las empresas se fijan más en su beneficio económico y te dicen, bueno, yo no voy a perder 35,000 libras de carne simplemente por un tema de calidad, que está mal, pero realmente hay que ser claros en ese sentido y la gente eso es lo que hace. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, verificar las etiquetas, verificar el producto, que el producto esté fresco, que el color, que no huela mal, que tenga su color característico, en fin, que tenga todos esos elementos que nos hablan, independientemente de que tú veas una etiqueta o no. Ok. Bueno, señores, nosotros recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros para hacer sus preguntas al licenciado Scarlett Morillo a través del 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior o desde los celulares, sin cargo, gratis, a través del 809-200-7777.
Scarlett, existen muchas normas, protocolos para nosotros tener los alimentos de calidad y asegurados para el consumo humano, ¿sí? Así es. Es el caso, por ejemplo, de lo que es la buena práctica de manufactura. Así es. Eso es indispensable para nosotros llegar. Buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas agrícolas para el sector Los agrícolas, procedimientos operativos los estandarizados de limpieza y desinfección. SOP. Exactamente. Ujú. Como también el anatema de análisis de peligro y punto crítico de O control. HACCP, también conocido. Ah, pero usted sabe, ¿verdad? Que usted es un Un poco. experto en eso. Usted conoce muy bien. Fíjese lo importante que es esto. Cuando ya llega la cadena, el eslabón de la cadena alimentaria, muchos de nosotros llegamos y por los síntomas que sentimos, Sí. llámese dolor de cabeza, náusea, vómito, diarrea, que damos cuenta que hemos ingerido un alimento que nos está haciendo daño y que de repente queremos saber cuál fue Sí. el germen causal, porque sabemos que dentro de los alimentos contaminados están por virus, por bacterias, por hongos Sí, claro. y por otros tipos de sustancias que son químicas que también pueden hacer un daño tremendo al organismo y que muchas veces llevan a la muerte. Inclusive, sobre todo, aquellos alimentos enlatados, Sí. que es muy importante, Scarlett Morillo, que usted nos pueda informar a la población, que cuando vayamos a comprar, bueno, comenzaron los teléfonos a sonar, vamos a comenzar a recibir una llamadita, Scarlett. Pero usted puede Y terminar la idea entonces, para que... cuando vayamos, por ejemplo, a su supermercado y colmado a comprar, recordar a los amigos que tienen que revisar la fecha Así de es. vencimiento. Cuando usted compra un enlatado, usted compra una caja, siempre revise su fecha de vencimiento y sobre todo, si las cajas están abolladas, Ujú. no es recomendable usarla, adquirirla. Devuélvala y coja una lata que no tenga ningún tipo de abolladura. ¿Y el porqué de esto? Claro que sí. Después de la pregunta respondemos. Sí, buenas tardes, Crónica de Salud. Sí, buena. Yo le hice una pregunta que si es cierto. Mi abuela siempre decía que la carne de res no se lava para cocinar, que ella no se lava porque le quita todo su nutriente, que si es verdad eso. Bueno, Bien. es que le vamos a recibir otra llamadita para que la vaya. Sí, es importante eso. Y buenas tardes, Crónica de Salud. Sí, buenas. Parece que se cayó. Bueno, pero fíjate ya cómo comenzaron las preguntas interesantes. La señora dice, ¿es cierto que si nosotros vamos a consumir carne de res, Ujú. no es recomendable lavarla porque es que los alimentos están afuerita ahí? Es que si la lavamos, entonces la llevamos todos los nutrientes. ¿Es cierto eso? No, Oscar? eso es totalmente falso. De hecho, muchos de los alimentos que nosotros... los alimentos primero tienen sus nutrientes y son propios están en los tejidos y están en Exacto. en el producto como tal, no en afuera. Afuera realmente tenemos los microorganismos y también lo podemos encontrar dentro. Para que un producto o una carne pueda perder sus características nutritivas, estas deben ser sometidas a procesos, ya sea de calentamiento, en donde las proteínas se desnaturalicen, se rompan. Y eso realmente, para lograrlo, tenemos que alcanzar temperaturas sumamente altas. Así que no, lo correcto es tenemos que lavar de manera efectiva la carne. Y eso que usa muchas amas de casa de vinagre, de naranja Está bien, agria, porque- de limón, es conveniente Sí, ser sí, lavado. claro, claro. Sí, sí, otra llamadita. Buenas tardes, Crónica de Salud. Sí, buena. Sí, le escuchamos, haga su pregunta. Sí, yo quiero saber si es prudente Ajá. ponerle cloro al agua de botellón antes de tomarla. Bueno, si es prudente colocarle agua de cloro al agua de botellón, perdón, cloro al agua de botellón, así es. no es prudente porque el agua de botellón se supone que tiene que ser un agua potable que ha pasado por un proceso, y de hecho en el proceso de elaboración del agua de botellón, esta agua es un agua potable que, según la norma 64 de la norma dominicana, pues establece que esta tiene que tener unos estándares microbiológicos prácticamente en cero. Sin embargo, en el proceso de elaboración de esta agua, pues entonces se aplica cloro, pero a través de un proceso que se realiza con filtro de carbón. El filtro de carbón lo que hace es que absorbe el cloro y lo retira una vez que ya ha hecho el proceso de desinfección y ha eliminado las bacterias. Entonces, se supone que cuando esa agua llega donde usted, si se ha elaborado y se ha manipulado de manera efectiva, pues no es necesario esa práctica. Además de que si usted le pone cloro, ¿cómo Claro, lo vamos a entonces eliminar? El tú detalle recomiendas, está, sí, oiga porque- cuál es el detalle, sí. que ese botellón
anda en un camión en la calle, llega a un colmado, en el colmado sabrá Dios que ahí si hay ratón, el agua está a sol y sereno, entonces tiene una envoltura por fuera, una etiqueta plástica que con el agua y demás, y que si llueve y no llueve más el polvo, se queda ahí acumulada, crea microorganismos, entonces cuando tú la retiras la etiqueta y que va a abrir, te puede caer de eso al agua. Entonces lo recomendable sería que cuando el botellón te llega, lávalo, límpialo en la parte de arriba antes de tú quitarlo. Tiene eso que se sencillísimo. Así que hay que hacerlo. Sí, buenas tardes, Crónica de Salud. Buenas tardes, doctor. Sí, le escuchamos. Y aquí de Sabana Grande de Boyá. Qué bueno, un gran placer escucharle, Sabana Grande. Dígame usted. Doctor, sí. para preguntarle que yo tengo un hermano aquí que me dice a mí que una carne que muerde a un ratón no hace daño, que nada más hay que hervirla. ¿Qué le parece a usted? Yo creo que no. No. De hecho, la carne que ha tenido contacto con roedores, animales y roedores no es imposible. ¿Cómo vamos a ingerir un alimento así? No. Y mucho menos un ratón que sabemos que tiene una bacteria llamada leptospira que se transmite a través no solamente del ratón, sino también a través de otros animales. Y no sabemos si eso pudo haber sido orinado o tener algún tipo de bacteria. O sea, no es correcto. No, es que los roedores, sobre todo el ratón. El ratón es uno de los transmisores de mayores cantidades de enfermedades y que son graves. Así es. Y son fulminantes. Y el detalle de ellas mueren. Que otros animales transmiten esta enfermedad, pero por ejemplo, un caballo va a llegar a tu casa cuando tú estés cocinando. No. Sí. Pero el ratón pasa en cualquier hora en la casa y tú no lo ves, tú estás durmiendo, pasó por la cocina y tú no lo viste en ningún sitio, tú no sabes qué secuela dejó por donde pasó. No, y que sabemos que muchas de esas bacterias necesitan de muchas horas para ser eliminadas, esas bacterias que tienen para ser ingeridas por el ser humano. Sí, buenas tardes, Crónica de Salud. Buen, amado doctor, saludos, bendiciones a todos. Hola, Lucy, Dios te bendiga, mi hija linda, ¿cómo estás? Amén, bien, gracias Dígame a Dios. Usted. Escuchando el tema, wow, cuántas cosas hacemos por ignorancia. Así y he aprendido mucho. Doctor, y una cosa, hablando de los alimentos contaminados, ¿qué él dice sobre el uso de la comida trasnochada, que se la comen personas calentada en la mañana? O fría desde la nevera. Sí. Mira, Lucy. Tengo una persona que lo hace y siempre nunca se enferma, doctor. Pues mira, yo tengo otra igual. Tiene un buen sistema inmunológico. Un buen sistema, sí. Yo tengo otra persona igual, así como dice la amiga Lucy, que le gusta comer de guardar o cocinar grandes cantidades y guardarla en la nevera. Sabemos cuántas propiedades se pierden después de eso. Y con estos apagones que están ahora de nuevo de boga, es posible nosotros guardar en una nevera y no perder esa cualidad y dañarse inclusive, porque sabemos que el calor pues es capaz de favorecer a que esos alimentos se produzcan cantidad de microorganismos que hacen bastante daño. Bueno, tenemos que tener en cuenta el hecho de que hoy por hoy la vida tan rápida que llevamos nos lleva a que muchas veces tenemos que tener alimentos para varios días. Sin embargo, entiendo que no es correcto siempre, no es correcto siempre y cuando le demos las condiciones de almacenamiento debido. Los alimentos para que puedan crecer, se puedan contaminar, deben tener condiciones de almacenamiento deficiente y manipulación. Si sumamos estos dos elementos, pues entonces podemos tener alimentos potencialmente patógenos y potencialmente contaminantes. Lo correcto realmente es cuando tenemos los alimentos a baja temperatura, lo podemos poner a baja temperatura, a una temperatura de 2 grados, y esto entonces puede almacenar las propiedades del alimento sin necesidad de que éstas se vean afectadas. Pero tenemos que tener una realidad, y es que muchas veces la luz no nos ayuda mucho. A veces se elaboran alimentos para varios días, sin embargo la fluctuación eléctrica que tenemos en la casa, la nevera difícilmente una nevera te puede llegar a 2 grados en nuestra casa, por ejemplo. Y más cuando la abren tanto. Y más cuando se está constantemente abriendo, porque en la industria o en una cosina industrial es muchísimo más fácil porque existen programas y horarios establecidos para el retiro de alimentos. Sin embargo, ya en nuestra casa es más complicado. Pero si nosotros le damos, y normalmente la comida debemos calentarla a baño María. Colocamos la comida a baño María o en el microondas en su defecto. Pero realmente, particularmente yo, no es una práctica que he logrado aplicar. En un hogar donde, por ejemplo, la esposa cocina al mediodía normal
el esposo trabaja pero no puede llegar a tiempo a comerse la comida, pero a él le encanta la comida de su mujer y él pica cualquier cosita hasta que llegue a la casa a las 6, 7 de la noche. ¿Cómo esa ama de casa que cocinó X comida puede preservarlo desde las 12 hasta las 6 horas sin que se contamine? ¿Cuál es la forma correcta? Colocándolo en recipientes individuales, en envases individuales, almacenándolo en la nevera a temperatura baja, a temperatura fría o de congelación. Para volverla a calentar. Y luego entonces la puede volver a calentar colocándolo en un baño de María por aproximadamente 25 o 30 minutos. ¿Cuál es la comida que se descompone más rápido, por más que sea? Bueno, realmente lo que se pueden contaminar muchísimo más rápido son alimentos con alta actividad de agua. No, o sea, te puedo decir, por ejemplo, te puedo citar las frutas, por ejemplo, con alta actividad de agua, porque las bacterias necesitan no solamente los nutrientes, sino que también necesitan pH, necesitan actividad de agua y nutrientes para ellos poder crecer. Entonces, los alimentos con alta actividad de agua son los más propensos a contaminarse. Podemos ver, por ejemplo, en el caso del arroz, los afectan mucho los granos, que afectan mucho los granos, tenemos los hongos, y eso entonces pueden ser quizás los microorganismos con mayor probabilidad de contaminación. Sí, sabemos ya por estudios y por estudios estadísticos que las bacterias son los microorganismos que más producen contaminaciones en los alimentos en general, seguido por los hongos y posteriormente entonces por parásitos en el caso de los vegetales, y de último entonces están los virus. Por último, los virus. Exacto. Así es. Tú hablaste cuando tuviste aquí la primera vez, sobre que la gente cuando guarda la lata de salsa en la nevera, por ejemplo, la gente hace una compra y no compra laticas pequeñas, sino que compra una lata mediana, la destapa, la utiliza, le mete una cuchara de metal, le saca la cantidad que va a usar y luego la mete en la otra nevera. Eso dura hasta 15 días y 20 días en la nevera y coge hongos. Pero también pasa con la mantequilla. Exactamente. Dime, háblanos sobre cómo nosotros hacemos para evitar de que se contamine y si es mejor comprar pequeñas cantidades y usar varias o de las que venden en fundas. Se puede comprar en grandes cantidades siempre y cuando el alimento se almacene y se selle de manera hermética. Cuando los productos tienen contacto tienen oxígeno, entonces estos hacen que los microorganismos puedan proliferar. Yo decía anteriormente que la gente muchas veces nos equivocamos y entendemos que le quitamos a la gente, le quitamos la parte superior a la salsa o a la mantequilla y entendemos que está bien. Sin embargo, el hongo produce unas raíces internas que hace que pueda quedar. Vamos a recibir una llamadita, Scarlett, sí que estamos llenos. Buenas tardes. Sí, lo preguntita, a ver qué de cierto hay en la carne de cerdo y que hay un microbio como que aunque usted lo chicharre no se muere y que si calentando la comida en el microondas eso le produce algún daño en el cuerpo. Muy bien, vamos a otra preguntita. Sí, buenas tardes. Baje un poquito el volumen del radio, por favor. Sí, ya lo acabo de hacer. Dígame usted. Tengo una pregunta. Recientemente alguien me dijo a mí que no se deben de guardar los huevos dentro de la nevera. Ajá, es verdad. Él lo dijo aquí mismo y le voy a explicar por qué. Adelante, Scarlett, que ya casi nos vamos. Bueno, dos preguntas importantes, Scarlett. Mire, esa primera es una pregunta clave y esta ni se diga. Dígame usted. Bueno, realmente aclarando la pregunta, no es una bacteria, es un parásito llamado cisticercosis. Así es, cisticercosis. Este realmente es un parásito bien agresivo porque él entra a través de las vías sanguíneas y se aloja en el cerebro calcificando. Cuando se hace un TAP, por ejemplo, que se puede verificar la calcificación en el cerebro. Este parásito se puede eliminar cuando nosotros cocinamos los alimentos a altas temperaturas. Eso va a depender del tiempo que usted le den al microondas. Sí, puede terminar. Sí, bueno, que den el microondas. El tiempo y la temperatura que se le pueda dar, eso es importante. Y yo le voy a dar la recomendación al amigo que también microondas y lo de los huevos en la nevera. Que lo use lo menos posible el microondas. Sí, exactamente, por el tema de los efectos que produce. Lo menos que pueda usar. Y los huevos en la nevera realmente no es muy recomendable colocarlo en la nevera en la parte interna, porque los huevos, si vienen, bueno, no es recomendable colocarlos si los huevos tienen heces fecales de gallina, porque las heces fecales tienen una bacteria llamada salmonela. Y la salmonela entonces puede ser un ente, el huevo puede ser transmisor. Exacto. El se huevo pueden puede contaminar ser los demás alimentos que están en la nevera. O sea, y tú recomendaste que lo bueno es lavarlo justo cuando se van a usar y dejarlo fuera de la nevera.
Excelente, señores. La gente sigue nos llamando, queda un minuto, pero ya. Lamentablemente, excusenos los amigos que nos están llamando. Es que él le va a volver como en 2 meses, pero él va a volver. Tiene que hacer un resumen, Scarlett. Claro, y si también me quieren... De consejos. Ajá. Sí, ¿dónde le podemos localizar? Me pueden encontrar a través de las redes sociales como es Scarmore Consulting, y con S al empezar y ING al terminar, Scarmore Consulting en Instagram. De igual manera me pueden llamar al 849-639-1741. 849-693-1741. Recomendaciones breves, Scarlett, ahora que nos queda un minuto para ti. Recomendaciones breves. Bueno, lavar correctamente los alimentos. En el caso del huevo, lavarlo justo antes de utilizarlo. En el caso del pollo, pues cortarlo en superficies. Una vez que lo cortamos en la superficie, pues entonces limpiar y ponerlo cortarlo en la superficie, y después que terminamos, pues entonces higienizar bien el área. Bueno, excelente. Señores, gracias. Qué lamentable que el tiempo se ha terminado. Es que bueno, Jonathan no hace trampa, como dice la doctora Limpi. Sí, no, Jonathan, señores. No, Jonathan parece un tráfico haciendo señas. Oh, Dios mío. De esa cabina. Bueno, señores, le damos las gracias por permanecer con nosotros durante toda esta semana. Fíjese que va a seguir lloviendo, amigos, para que salga con su paraguas. Sí. Y decirle que su mayor riqueza es su salud. Es su salud. Dios le bendiga y hasta el próximo lunes. Amén. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.